Hola, ¿cómo están? La verdad que es un gusto, como siempre, poder volver a estar en contacto con ustedes en esta ocasión para charlar sobre un primer contenido de esta unidad uno de la materia Enfermería Comunitaria uno que tienen en este primer año. Así que bueno, ya nos hemos conocido, hemos podido intercambiar, nos estamos comunicando a través de diferentes vías y en el entorno virtual ustedes ya están contando con material para la lectura, ¿sí? Y vieron en el programa que la primera unidad tiene un grupo de contenidos a desarrollar. Bueno, en la clase de hoy vamos a centrarnos en una clase breve sobre el concepto de salud, ¿sí? Así que, bueno, les voy a compartir un material, un repaso que fui preparando para ustedes en relación a esta temática que nos convoca hoy. Así que, bueno, un gusto, como les dije, saludarlos y ante cualquier duda de lo que puedan escuchar en esta clase, saben que nos comunicamos en el foro de consulta de la unidad, ¿sí? Bien, lo que tengo para proponerles es una presentación, como les dije, breve para complementar el trabajo que ustedes ya vieron a partir del texto base, de lecturas propuestas en el aula sobre este concepto, ¿sí? Los contenidos que están propuestos tienen que ver con el concepto de salud-enfermedad desde enfoques de derecho, la salud colectiva y la salud pública. Hoy vamos a centrarnos específicamente en este primer concepto que nos convoca para empezar este análisis. Como ven, el concepto de salud es un concepto vivo, dinámico, ¿no es cierto? Por ello muy relativo. O sea, no podemos anclarlo a un momento, a una época, no podemos anclarlo, digamos, a una forma solamente de ver o de entender este concepto. Y a lo largo de la historia, por eso mismo, ha tenido muchas modificaciones, ¿sí? Ustedes ya algo de eso lo han podido ir leyendo. Y todos esos cambios tienen que ver también con la posibilidad que nos da el análisis de este concepto para comprender y para valorar la dinámica en torno a la salud en cada una de las sociedades y en cada una de las épocas en que se definió este concepto. Así que en particular a mí me interesaría poder iniciar con una frase de Demócrito que decía que los hombres esperan la salud de los dioses y no comprenden que ellos mismos son los artífices de sus vidas, de su salud, de su enfermedad y de su muerte, que son autores y dueños de su propia salud. Esta reflexión que nos invita ya en tiempos históricos, ¿sí? Demócrito, tiene que ver justamente por ese proceso, por ese camino que fue dando este concepto, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a cuestiones históricas que son sumamente importantes e interesantes de conocer, vemos que hubieron diferentes paradigmas conceptuales, ¿sí? En las culturas antiguas, en este caso lo que les propongo inicialmente son las que tienen que ver con las sociedades primitivas en Egipto, Mesopotamia y los hebreos. Todos sus conceptos de salud estaban centrados en la enfermedad, ¿sí? Y según las formas en que vivían, pensaban sobre la salud, se fueron nombrando, digamos, todas estas experiencias en relación a la salud con distintas perspectivas. Una de ellas es la sobrenatural, la perspectiva sobrenatural. Cuando en todas estas comunidades, ¿sí? Se entendía a la salud como una cuestión mágica religiosa y a la enfermedad a su vez la veían como un castigo divino. Incluso hasta hoy, como dice ahí, se mantienen algunas culturas como en Asia, África, Australia, incluso en culturas de América. Y lo que proponen desde esta perspectiva es que si estamos enfermos y queremos recuperar nuestra salud, debemos restablecer esa armonía, tenemos que conciliarnos con ese Dios que se ofendió y nos castigó con la enfermedad, y ahí surgen muchísimos ritos
para sanar, ¿sí? Y las diferentes culturas tienen diferentes ritos que se van proponiendo, incluso también tienen personas responsables en sus culturas de hacer estos ritos, ¿no? Son los que tienen el poder divino para poder ayudar en estos procesos. Bueno, ahí ustedes van a leer en los textos que les fuimos sugiriendo muchos ejemplos específicos, ¿sí? De cada una de estas culturas. Y también seguramente si ustedes investigan sobre el concepto de salud, van a encontrar diferentes ejemplos, ¿sí? Después, otra de las perspectivas que tenemos es la perspectiva empírico-higienista. Esta perspectiva lo que plantea no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, alimentario, sexual y profiláctico, en la cuestión de la higiene, ¿no? Que la higiene es lo que favorece a mantener la salud. Sin lugar a dudas, en esta época surgieron cuestiones básicas para lo que hoy conocemos como salud y lo que hasta hoy seguimos considerando y teniendo en cuenta, ¿no? Que ya lo vamos a retomar en breve. Entonces, en estas ideas que se plantean, estos paradigmas conceptuales, ustedes pueden ver que todas las costumbres, todos los hábitos que tiene cada comunidad también son considerados acá, ¿no? Como parte de la salud de los pueblos. Y esto es importante que lo tengamos presente. Después, otra de las culturas que por ahí podemos tener como ejemplos acá tiene que ver con la cultura china, que seguramente muchas veces habrán escuchado del yin y el yang. Tiene que ver con una creencia también del equilibrio, donde cuando uno excede demasiado los límites, contrae o tiene una enfermedad, ¿sí? En la India, por ejemplo, hay otras formas de pensar en la salud, como la medicina ayurveda, que tiene que ver con el saber de la longevidad, la armonía de los elementos, como dice ahí, el viento, el fuego, el agua, y también plantea que el desorden de estos provoca la enfermedad. Fíjense cómo todos, a través de a lo mejor diferentes elementos, diferentes formas de pensar, pero van ubicando a la enfermedad fuera de ese contexto que ellos entienden como salud. Lo van poniendo como también como un opuesto, ¿no? Continuamente al hablar de salud, hablamos de enfermedad. Y en la cultura helénica, por ejemplo, se plantea la armonía del todo y sus partes, ¿no? Y romper esa armonía implicaba la enfermedad o la muerte. Ahí estamos hablando, ya incluyendo incluso al espíritu, porque habla de la armonía del cuerpo y del espíritu. Cada una de esas culturas, entonces, a partir de sus propias creencias, a partir de sus propios valores, a partir de sus formas de vida, iban estableciendo lo que entendían por la salud. Ya a partir de Grecia empieza a haber una nueva perspectiva, que es la perspectiva científico-racional, ya con la participación de Hipócrates, ya muy conocido por el campo médico, ¿sí? Y ahí volvemos a retomar algo de lo que yo les decía, la perspectiva higienista también, ¿no? Porque Hipócrates fue muy importante, ¿sí? en el siglo XVIII, porque esa perspectiva avanzó justamente a una mirada de la salud pública, donde ya no solamente se pensaba en la salud del individuo, sino en cómo impactaba el contexto, la higiene, el ambiente, ¿sí? Empezaron a ver otras cosas que aparecían en este concepto. No nos olvidemos que estamos tratando de hablar de un concepto, de entender un concepto. Entonces tenemos que ir viendo qué pasaba en ese momento cuando escribían el concepto, cómo era la sociedad de ese entonces, ¿sí? Y en base a eso tenemos que poder pensar el concepto. En ese caso, los romanos, por ejemplo, habían hecho grandes estructuras de saneamiento, ¿sí? Acueductos. Hoy conocemos acueductos en nuestras zonas porque también trasladamos el agua de un lugar al otro porque no tenemos agua dulce en todos lados.
para que eso suceda y que nosotros podamos consumir el agua, tienen que haber ciertos principios que se mantengan para que no nos dañen la salud, ¿no? Lo mismo en las redes del acantilado, lo que hoy nosotros conocemos como las redes cloacales, ¿sí? Fueron pensados ya en aquellos entonces, ¿sí? Después en el siglo XVIII aparecen otras nuevas ideas dentro de esta perspectiva científico-racional. Por ejemplo, el paradigma de los cuatro humores. El paradigma de los cuatro humores, que sería como los cuatro líquidos, digamos, fue planteado también desde la época de Hipócrates, donde se pensaba que la salud tenía que ser una proporción adecuada entre los líquidos, ¿sí? Entendiendo los cuatro líquidos como la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, ¿sí? Después, más adelante, también surge otro paradigma que es el miasmático, que tiene que ver con entender a las emanaciones fétidas, o sea, a los cuerpos en descomposición, ¿sí? Como causantes de enfermedades también. Y de estas mismas teorías se fue avanzando, se fue investigando más, se fue sabiendo un poco más, hasta que más adelante, ya en el siglo XIX, retomando incluso, ¿se acuerdan? Yo les decía que eso de Hipócrates lo mantenemos a través de la historia, se empiezan a escribir cuestiones de esos preceptos higienistas de Hipócrates, ya en libros, empiezan a haber escrituras, ¿sí? Y en este sentido es sumamente importante porque de estas primeras teorías, de estas primeras perspectivas, surgen, por ejemplo, las que descubrieron el bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, por Roberto Koch, ¿sí? Que justamente lo que plantea es que los gérmenes, ¿sí? O que las epidemias, mejor dicho, se producían por gérmenes capaces de reproducirse en los cuerpos humanos, en esos cuerpos que ellos estudiaban desde el paradigma miasmático, ¿sí? Cuerpos que emanaban fetidez y causaban enfermedades, ¿sí? Entonces, después también lo que descubren es que estas enfermedades, por ejemplo, se transmitían por contacto. Bueno, y así van avanzando. No nos vamos a detener en cuestiones de investigación histórica, vamos a centrarnos en el concepto, pero es como para que lo vayan teniendo en cuenta, cómo se va sumando conocimiento y se va descubriendo cosas nuevas. Otro de los paradigmas que se consideran en algunas definiciones de salud tiene que ver con el paradigma ecológico, ¿sí? Que es la relación necesaria del intercambio y el equilibrio, ¿sí? Con el contexto, ¿sí? Con el ambiente donde estamos. Ese paradigma estuvo planteado, esa idea de equilibrio estuvo planteada por William Harvey, ya desde mucho antes, ¿sí? En el siglo XVII, y después Claude Bernard lo retoma en el siglo XIX, incluso habla ahí ya de la salud del hombre, ¿no? Depende de esa relación, ¿no? De esta relación que yo les decía necesaria de intercambio y equilibrio, ¿sí? Porque interactúa con fuerzas físicas, objetos materiales, sustancias químicas, seres biológicos en el ambiente externo, ¿sí? Ustedes imagínense el contexto donde vivimos. Hay seres vivos de distintos tipos que a veces son invisibles a nuestros ojos, ¿no? Como los virus, las bacterias y demás, pero están en nuestros propios contextos. Bien, ahora siguiendo esta cuestión histórica, lo que buscamos como equipo de carrera es que ustedes entiendan que definir, en este caso la salud, implica entendernos en un contexto en particular, en un momento histórico particular, donde el conocimiento llegó hasta un cierto grado, y es a partir del análisis de todo eso que se puede definir. Y también tiene que ver con la formación en que cada uno de estos científicos se fue permitiendo compartir con nosotros conceptos, ¿sí? Porque quien incluyó, por ejemplo, al paradigma ecológico es porque, por supuesto, tiene una formación más ambiental, entonces se fue dando cuenta de otras cosas que
eh, los anteriores no lo habían tenido en cuenta. Ya en el siglo XX, ¿sí? Aparece un nuevo paradigma que es el científico epidemiológico social. ¿Sí? ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque, y acá es clave para nuestra materia, porque pasamos de pensar en que la salud es individual a vislumbrarla como una salud colectiva. ¿Sí? Sobre salud colectiva en particular vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Pero esto es sumamente importante, ¿sí? Eh, y luego, fíjense, ahí escribí textual lo que nos dice un autor que me encanta, que se los voy a mostrar ahora al finalizar la clase. Y es que no solo las causas individuales, serían las causas de la enfermedad, sino las condiciones sociales, que son causas de las causas. Lo social, ¿sí? Afecta, interpela, influye en lo individual, ¿no? Sino que también en las condiciones políticas. Serían las causas de las causas de las causas, o sea, las cuestiones políticas que influyen en las cuestiones sociales y que a la vez influyen en el individuo. Todo eso es parte de un proceso salud-enfermedad. Y acá viene otra cuestión también muy importante, ¿m? Que habla del proceso. ¿Sí? Proceso, salud, enfermedad. ¿Vieron que les dije en los primeros conceptos? Cuando definen la salud, casi siempre lo contraponen con la enfermedad. Es como que tienen que relacionarlo para poder definirlo. Y justamente tiene que ver porque van de la mano, ¿no? Porque la salud y la enfermedad están prácticamente juntos. Es muy difícil decir que uno es totalmente sano o está totalmente enfermo. Por eso hablamos de un proceso, ¿sí? Es un proceso, es un continuo que va teniendo como altos y bajos, ¿sí? En algunos momentos percibimos más la salud que la enfermedad, ¿sí? Pero van de la mano. Y en este sentido, también pensando en lo histórico, me gustaría que podamos pensar en esta evolución histórica de concepto, tomando un solo ejemplo, que es el de la OMS. ¿Sí? Ustedes en los textos que leímos tienen un montón de autores para ver. ¿Sí? Yo les voy a hacer un recorrido ahora de la OMS y después les voy a compartir algunas definiciones que me parecen también interesantes. Pero bueno, esto que les comparto, más lo que ustedes leen, más lo que investiguen, todo suma para el análisis y el debate que estamos haciendo en relación a este concepto. Fíjense que la OMS, ¿sí? Comenzó a intentar definir esta palabra, ¿sí? Salud, hace muchísimos años. Y en esto lo que vemos que plantea son conceptos que en la actualidad ya es como que no nos sirven, ¿sí? No responden a ese contexto en el cual estamos insertos hoy. Y buscando un poquito esos conceptos, no sé, la verdad que el del equilibrio es como quedó muy acotado, ¿no? O que la salud es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Que uno es si no está el otro, ¿no? Esto sinceramente con todos los paradigmas nuevos que fui nombrando, ya no podríamos ni considerarlo, ¿sí? Pero sí se fue actualizando. ¿Y cuándo se actualizó? Se actualizó con distintos debates, con distintos encuentros a nivel mundial de personas que trabajaron, ¿sí? Para poder definirla. Y fíjense que acá es importante tener en cuenta que definir algo es justamente fijar con claridad, con exactitud, con precisión lo que significa la palabra o la naturaleza, ¿no? de esa persona o de esa cosa. En cambio, cuando hablamos del concepto, nosotros nos estamos permitiendo hablar de ideas que entienden, que describen, ¿no? Lo expresado por esa palabra. Como conceptualizar sería explicar, expresar
lo que nosotros entendemos por esa palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Estamos conceptualizando, ¿sí? Por eso son paradigmas conceptuales. Más allá que para conceptualizar, leemos definiciones, ¿sí? Esto es algo como para que lo tengan en cuenta. En ese sentido, como les dije, les voy a invitar a hacer un recorrido de algunas definiciones. En el 46, por ejemplo, la OMS decía que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿sí? Ya en el 46 rompe con esto que yo les decía que es impensado hoy, que la salud es ausencia de enfermedad, que fue su primer concepto histórico, ¿no? Porque justamente involucra acá otros aspectos. Fíjense que habla de lo físico, lo mental y lo social, porque se fue dando cuenta de estos otros factores, ¿sí? Que intervienen. Después hay otros autores que fueron planteando distintas situaciones en relación a esos conceptos, acordando o en desacuerdo, o buscando sinónimos, discutiendo el concepto específico o la definición específica de una palabra u otra, ¿sí? Y fueron aportando a esto. Y lo que sí es importante que en esta definición de la OMS, si uno lee, digamos, el texto que propone la OMS, no solamente la definición acotada, la OMS nos invita a ver la salud como un derecho humano, ¿sí? El goce del grado máximo de salud que pueda lograr es un derecho fundamental para el ser humano, ¿sí? Sin importar ni la raza, ni la religión, ni las ideologías políticas, ni la situación económica. Otra de las situaciones que también nos plantea la OMS en su propuesta es que la salud y la paz están unidas, ¿no? Que van de la mano. Que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, ¿sí? También lo plantea como un bien global, ¿sí? Que deberíamos, digamos, esos resultados, la salud como resultado, debería ser alcanzada por todos los estados. Y también en esto habla de las desigualdades de la salud, ¿no? Como peligro global, porque la realidad de los diferentes países, sin lugar a dudas, es diferente, hay diversidad de contextos, entonces es muy relativo poder tener una definición de salud que nos nuclea a todos, ¿no? Así que bueno, en ese análisis, en ese debate, en esos encuentros a nivel mundial que invita a la OMS a todos los países a participar y a debatir y a poner en común, siguió surgiendo nuevas definiciones de salud, donde va incluyendo esas cuestiones que surgen en el debate a partir de la participación de los científicos. Y por ejemplo, en 1978 queda expresado en un documento de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma Ata, que es sumamente importante. Esto para la enfermería comunitaria es importantísimo, sentó una base significativa para nosotros, ¿sí? Y ahí justamente en esta declaración exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud, para poder lograr la salud de todos, ¿no? Y justamente en esta conferencia donde estuvo la OMS y la UNICEF, ¿sí? Se legitima una noción de salud integral, ¿sí? Se agrega el concepto de que la salud es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo. Entonces, ahí es donde empiezan a escucharse en todo el mundo y todos los países empiezan a trabajar en relación a los objetivos del milenio para alcanzar objetivos comunes, ¿sí? En el 85, después de todos esos debates, en el 85 la OMS definió a la salud como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal
y responder de forma positiva a los retos del ambiente, ¿sí? Desde esa perspectiva, la salud se considera un recurso para la vida y no como un fin en sí mismo. Fíjense que todo lo que se buscaba con las definiciones anteriores, cuando hablábamos de las cuestiones históricas, tenía que ver con vivir para tener salud. O sea, todo lo relacionado a la salud, tenés que mantener continuamente el equilibrio, la armonía, según las distintas culturas, ¿no? Para lograr la salud. En cambio, acá nos dice que la salud, ¿sí?, es parte de ese camino, ¿no? No es el fin, sino que nosotros necesitamos lograr la salud para continuar con nuestra vida. Así que ahí también hay un cambio conceptual importante. Toma la salud como un recurso para la vida, ¿sí?, no como el fin mismo. Y eso fue expresado en otro documento muy importante también para nuestra cátedra, que sería bueno que lo busquen y lo tengan presente, que es la Carta de Ottawa, ¿sí? Estos acuerdos mundiales están expresados en la Carta de Ottawa. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos documentos? Porque a partir de ahí se establecen acuerdos a nivel internacional y mundial en cuanto a la salud de los pueblos. Y es ahí, a partir de ahí, donde surgen las políticas públicas, las decisiones a nivel de Estado, ¿sí?, para cuidar de la salud de sus pueblos. Después, en el 94, también personas significativas, digamos, que han aportado a la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo Richard Hornauk, él define a la salud, o dice que la salud debe verse como un estado donde hay un balance o un equilibrio productivo entre el Estado y los otros subsistemas, ¿no?, tales como un órgano, una persona, un grupo social. Entonces acá se toman cuestiones biologicistas, pero también cuestiones sociales. Ninguna de estas definiciones estamos diciendo que es la correcta, sino que estamos planteando que son formas de definir en el contexto en el que se redactaron o se propusieron estas definiciones, ¿sí? Ahora bien, decíamos que cuando hablábamos de salud necesariamente hablábamos de esta palabra, ¿no?, proceso, salud-enfermedad, de esta expresión. No podíamos soltar la enfermedad de este concepto, ¿no? Y es porque el proceso salud-enfermedad, ¿sí?, cuidados, asistencia, es un proceso biológico, social e histórico, ¿no?, determinado, que hace un análisis holístico de las enfermedades y observa que más que por determinantes biológicos, sino por razones económicas, sociales, que han impulsado un desarrollo demográfico, mejorado las condiciones de vida y salud, o bien por deterioros medioambientales sin precedentes en la historia de la humanidad, los resultados son diversos, ¿sí? Entonces, el resultado de todas esas interacciones de variables, ¿sí?, tanto dijimos económicas, sociales, culturales, políticas, biológicas, organizacionales, del estilo de vida, de las condiciones de trabajo, de los empleos, todo eso influye. Por eso hablamos de un proceso, ¿sí? Fíjense qué amplio, ¿no? Parecía más sencillo definir algo, y cuando nos ponemos a pensar nosotros, ¿y por qué tenemos que profundizar tanto en esto? Porque vamos a trabajar en una profesión que está ligada con un objetivo fundamental, que es lograr la salud de los pueblos, ¿no?, aportar a eso.